y luego obtengo resultados. En cambio, en este caso particular que estamos viendo, la inversión dura 1 año, 2 años, o puede ocurrir que en el año 2 partes son pérdidas o partes son inversiones, y las primeras inversiones llevan generando beneficios, por lo tanto hay un pequeño traspase, vale decir que en el flujo se mezcla inversión con beneficio. Entonces, siendo la tasa de descuento igual todos los años, o siendo tasas diferenciadas, esta es otra situación particular que se puede presentar. Normalmente, esta figura se da cuando los negocios, especialmente medianos a grandes, especialmente grandes, se hacen por etapas, y eso implica un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo analizamos esta situación. La inversión empieza en el año 1, pero se termina, perdón, la inversión empieza en el año 0, pero se termina recién de completar la inversión en el año 2. Sin embargo, en la inversión del año 1 ya genera ingresos por 700, y para estos ingresos hay que gastar en insumos, en materiales, es decir, 200 como egreso de operación. Aquí está materiales, aquí está planillas, aquí está servicios. Con eso es posible hacer una venta por 700. Cuando se complete la inversión, con los 600, en el año siguiente, en el año 2, ya el ingreso es 1.500, los costos de operación, tanto de producción como de administración y ventas, son mayores, y así, año por año, ¿no? Las ventas van a ir en el año 3 aumentando, en el año 4 ya se estabiliza, y queremos saber cómo analizamos la rentabilidad. Entonces, aquí la única novedad es que en el año 1 hay un traspase, un traslado, entre que el negocio está operando con la inversión que se ha hecho ya en el año 0, pero aún estamos culminando la inversión. Por lo tanto, el efecto final total de esta inversión de 1.600 recién lo vamos a ver neto a partir del año 3. Entonces, ¿cómo analizamos este esquema? Para eso vamos a ver el archivo en Excel. ¿Qué tenemos? Esta es la información que tenemos, tasa de descuento, que puede ser también variable, pero en este caso retomamos el valor del escenario original, escenario base, 12%. Este es el flujo de efectivo o flujo de caja, ¿no? Y queremos hallar la rentabilidad. Entonces, con esta información, podemos hallar el valor presente de cada uno. Si podemos hallar el valor presente de la inversión, podemos hallar el valor presente de los egresos de operación, podemos hallar el valor presente de los ingresos de operación. ¿Cómo calculamos? Aquí, por ejemplo, ¿no? El valor presente de la inversión, resulta ser igual, ¿no?, a menos 600 entre 1.12 más 1.000 del año 0. Ese es el valor presente de la inversión, que no es otra cosa que 1.000 más el valor presente de 600. El valor presente de todos los egresos, igualmente calculamos, va a ser, en el año 0, es 0,
aplicamos la función BNA, si todo esto lo traemos al presente al 12%, entonces todo este flujo sumado a su equivalente del año 0, vale decir previamente actualizado, representa 1171. Y aquí hacemos lo mismo. Los ingresos va a ser valor en periodo 0 más la función BNA del flujo a partir del año 1. Esto quiere decir que todos estos ingresos que son de cada año, equivalen en el año 0 a 4.246. Entonces, hemos hallado para cada uno el valor presente. Si nosotros mostráramos, como siempre lo hacemos, de esta manera, o sea, ocultando estos tres valores, acá tenemos el flujo neto, ¿no? Menos 1000, menos 100, 1100, 1300, 1300. Entonces, si no tuviéramos el detalle, nosotros podríamos decir que acá se invirtió 1000, en el año 1 perdió 100, y luego hubo una ganancia de 1100, 1300, 1300. Pero si vemos los componentes, cómo se forma, ¿no? Este flujo, ¿no? Noten ustedes que simplemente la suma algebraica, nosotros podemos decir que este primer 1000, el 1000 que aparece en el año 0, efectivamente es inversión, pero este 100 no es inversión. De este 100 negativo, inversión es 600, ¿no? Y en el año 1 hay un beneficio neto de 500. Al ser un beneficio neto de 500, menos 600 de inversión, el neto es 1000. O sea, mostrarlo así, sin el detalle, sin este detalle, no nos ayuda a entender cuál es realmente el costo, entendiéndose por costo la inversión que se realiza para que este negocio sea posible. ¿Ok? Entonces, con este flujo, aplicamos la fórmula y vemos que aplicamos la fórmula, ¿no? Que es valor que está en el año 0, ¿no? Le aplicamos el BNA y nos sale 1536. Este es el BPN, ¿no? 1536. Pero también es igual a la suma algebraica de estos tres valores. Es también la suma algebraica de esos tres valores. Ok, entonces lo podemos hacer uno por uno, luego lo acumulamos, diferente forma de llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, el valor presente neto se calcula de la manera convencional, se calcula haciéndolo uno por uno, o se calcula sumando algebraicamente estos valores actualizados. La TIR resulta de hallar a este flujo la condición que BPN es igual a 0, la TIR es 53, beneficio-costo 2.0, la inversión se recupera en 3 años, acá lo podemos ver, en el tercer año, negativo, 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 y recién en el tercer año ya estamos recuperando la inversión. Es decir, se calcula de una manera muy similar a lo que hacemos en una situación de modelo convencional. La diferencia está aquí, en el beneficio-costo. ¿Cómo así? El beneficio del negocio es este. El beneficio es el resultado neto que el negocio genera, vale decir, la suma algebraica de estos dos. Y el costo es esta inversión. Pero al tenerlo, estos valores a su equivalente en el presente, de estos valores, su equivalente al presente, de estos valores, su equivalente al presente,
notemos cómo calculamos beneficio-costo. El beneficio-costo es el beneficio, que es 4.000 menos 1.000, ¿no?, entre el valor absoluto de la inversión, que es 1.536. No es 1.600, sino es el valor presente de 1.600, vale decir 1.546. En otras palabras, cuando tenemos flujos donde, mientras estemos invirtiendo, el negocio ya está generando ganancias o resultados operativos, ¿no?, el valor presente neto, la TIR y el periodo de recupero de la inversión se calculan como si fuese cualquier flujo convencional. La única novedad es en la forma cómo vamos a calcular el beneficio-costo, ¿no? El beneficio-costo, un poco reiterando, permítanme, lo que hace es trabaja con los flujos actualizados en el presente, donde el numerador es el resultado, vale decir ingresos menos egresos operativos, y el denominador es el valor absoluto de la inversión. Bien, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algún tema libre que podamos compartir? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Bien, entonces vamos a avanzar. Permítanme jalar unos archivos. Otro tema interesante como aplicativo de la ingeniería económica, como aplicativo de la ingeniería económica en la toma de decisiones, es que las empresas usualmente empiezan con un proyecto, con un negocio, una empresa, con un producto, una línea de productos, pero después estas empresas van creciendo, van formando diferentes líneas de producción, incluso diferentes marcas, incluso dan lugar a otras compañías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una inversión, naturalmente lo que buscamos es una rentabilidad, pero sabemos que esa rentabilidad lleva en forma, digamos, paralela el concepto de riesgo. O sea, en toda inversión siempre hay la probabilidad, hay la posibilidad de que la rentabilidad no sea la que hemos estimado, la rentabilidad sea menos, ¿no?, incluso menor a la tasa mínima que estamos exigiendo, y es la presencia del riesgo. Entonces, sabiendo que en toda empresa, en todo negocio, en toda alternativa de inversión está presente la rentabilidad y el riesgo, ¿no?, los inversionistas tratan de armar un portafolio, llamado también cartera, de inversiones que tienden a optimizarlo, buscando la máxima rentabilidad de la cartera, pero buscando también un menor riesgo de ese conjunto, ¿no? Si hiciéramos un pequeño paralelo con el sistema financiero, por un momento pensemos, como paréntesis, que tuviéramos 10.000 soles disponibles
y que nuestra única posibilidad sea el sistema bancario, vamos a pensarlo así, y con 10.000 soles, lo que vamos a hacer es, por razones de eficiencia y por razones de optimizar nuestro tiempo, vamos a abrir de repente un depósito bancario en una sola entidad, ¿no? Y tendremos la rentabilidad que esperamos. Pero, ¿qué pasa si con el transcurrir del tiempo ya no tenemos 10.000, sino tenemos 100.000? Naturalmente, vamos a sentir la inclinación de que mejor es tenerlo en dos entidades, de repente ganando un poco más. Por ejemplo, si tengo 100.000 soles, podría pensar en 50.000 soles en los bancos y de repente el otro 50.000 en una financiera o de repente en una caja rural, ¿no? O una caja municipal. Con lo cual, ya estoy teniendo un portafolio de que mis inversiones en el sistema financiero lo tengo en uno o dos bancos, lo tengo en una financiera, tengo en una caja municipal, es decir, un conjunto de productos que están diversificados y en donde lo que busco es naturalmente la mayor rentabilidad y el menor riesgo. Y para ver el menor riesgo, me apoyo en una norma que en caso del Estado peruano, a los ahorristas en el sistema financiero, esto incluye bancos, financieras y cajas, el Estado protege ahorros, depósitos, hasta algo más de 100.000 soles, ¿no? Entonces, de esa manera, puedo tener 100.000 soles diversificados en diferentes productos. Pero de pronto, con el transcurrir de los años, logro tener 1.000.000 de soles, ya el panorama cambia. Entonces, algo similar ocurre con las empresas, ¿no? Hay empresas que comienzan con 10.000 soles, 30.000 soles de capital, van creciendo, se endeudan, pagan su deuda, siguen creciendo, y de pronto dicen, yo ya no quiero ser solo fabricante de chompas, yo también quiero incursionar en el negocio, por ejemplo, de muebles, ¿no? De repente un negocio turístico. Se van buscando diferentes negocios y están pensando en cartera o portafolio, donde lo que buscan es rentabilidad, pero también tener el mínimo riesgo posible. Vale decir, en el negocio de confecciones, ¿no? O negocio textil o algo similar, puedo ganar, ¿no? Pero de repente en el negocio metal mecánico o algo similar puedo ganar más, de repente en turismo puedo ganar menos, pero en conjunto, como paquete, estaré teniendo una mejor rentabilidad y también por concepto de diversificación tendré un menor nivel de riesgo. Entonces vamos a revisar lo que hasta el momento hemos hecho en el tema de rentabilidad, ¿no? El tema de rentabilidad, el modelo que hemos utilizado es modelo de aceptar o rechazar, vale decir, seguimos un procedimiento y según ello decimos aceptamos la inversión o simplemente rechazamos bajo ciertas condiciones. Vamos a ver que cuando comenzamos a armar portafolios, conjunto de inversiones, conjunto de negocios, aparecen inversiones que son dependientes uno del otro, inversiones que son excluyentes, ¿no? Ahí ya nos encontramos con diferentes vidas útiles. De repente, si quiero poner un negocio de restaurante, consigo un local por 3 años, pero de repente si quiero emprender un negocio de una academia, ¿no? El local que consigo es por 5 años, ya tengo un pequeño conflicto de cómo comparar un negocio que dura 3 años con otro que dura 5 años. Son diferentes vidas útiles, hay que hacer toda una metodología, ¿no? Y también, conforme va creciendo el grupo o la empresa, aparecen muchos negocios realmente atractivos. Hay una inclinación de hacer más, de invertir más, pero a pesar de ello, hay un capital limitado. Los bancos ya no me quieren prestar más, ¿no? Porque ya tengo un nivel de endeudamiento, digamos, a un ya acotado por el sistema, o el negocio que estoy emprendiendo requiere mayor capital de mis posibilidades.
Entonces viene el concepto de priorización. Si tengo 5 negocios, si tengo 7 negocios, pero tengo solamente dinero o capacidad para emprender 3 o 4, ¿cuáles descarto y con cuáles me quedo, ¿no? Son conceptos de optimización de una cartera de inversiones o portafolio de inversiones, ¿no? Siendo cartera o portafolio un conjunto de negocios que vamos a analizar para emprender el conjunto más conveniente, ¿no? Y la forma de diversificar, la forma de armar un portafolio es totalmente diverso. Hay algunos grupos, por ejemplo, este es el caso del grupo Intercorp, ¿no? Que la figura más visible es el Interbank, pero el Interbank, negocio bancario que respalda este grupo, con el transcurrir del tiempo, ha creado negocios como la compañía de seguros, una compañía de bolsa, o una financiera. Últimamente ha estado entrando a lo que son centros comerciales o ESLE, ¿no? Ha estado entrando en farmacias, ha estado entrando en colegios. Entonces, el concepto del grupo Intercorp es cómo a sus clientes, con el núcleo principal del Interbank, cómo a sus clientes le da un servicio más completo, más amplio, más diversificado, y cómo puede, digamos, contribuir con la sociedad con una educación que sea competitivo en el contexto actual, ¿no? Y así el grupo se va desarrollando, va emprendiendo inversiones, nuevas actividades, porque su lógica es tener diferentes negocios donde en uno ganará más, en otro ganará menos, pero en conjunto, digamos como promedio ponderado, tiene una rentabilidad mucho mayor de que si lo hiciera individualmente, y el riesgo lo está acotando o lo está reduciendo vía la diversificación. En cambio, otro grupo, por ejemplo, el grupo Romero, que digamos la entidad que lo representa, que es el banco de crédito, cuando uno comienza a investigar en su página, el banco de crédito no aparece. O sea, no es su carta, a diferencia del Intercorp, cuando, cuando se da a conocer al mercado, cuando difunde sus planes de acción, Interbank está como la figura representativa, como el negocio baluarte. En cambio, el Grupo Romero, sabiendo que el mercado lo conoce al banco de crédito como el pilar, no aparece a primera vista, ¿no? ¿Por qué? Porque el Grupo Romero ha optado por otra forma de diversificarse. Ellos han optado por diversificarse en sectores, ¿no? Consumo masivo, donde destaca Alicorp, en negocio agrícola, ¿no? Lo que es básicamente caña de azúcar, en lo que es energía, ¿no? El grifo Prima, que es uno de lo que lo representa, en la industria, ¿no? En la industria pesquera, en servicios logísticos, lo que es el RANSA, almacenes importantes, y lo que es servicios empresariales en lo que es tecnología, ¿no? Entonces, así lo presentan ellos por sectores, y esa es su forma de buscar mayor rentabilidad en los sectores que ellos consideran con potencial de crecimiento, donde puedan competir, y que consideran que el riesgo es manejable con una diversificación conglomerada. Y para este grupo, si nosotros seguimos, digamos, descomponiendo, desagregando, vamos a encontrar que aparece el grupo Credicorp formando parte del grupo Romero, ¿no? Y dentro del grupo Credicorp recién aparece el banco de crédito. Entonces, ellos prefieren que el banco de crédito sea el sustento subterráneo, por decirlo así. Ellos financian con el banco de crédito todas sus actividades, obviamente dentro de lo que la ley permite, y tienen un grupo que es el Credicorp, que es uno de los grupos financieros más importantes del país con proyección internacional, ¿no? Entonces, cada grupo, cada empresario, cada grupo de personas o de familias tiene diferente forma de buscar mayor rentabilidad y minimizar el riesgo que es inherente a toda actividad empresarial, sea productiva, sea de servicios, ¿no? Ok, entonces el modelo
financiero que hemos trabajado y que podemos seguirlo ampliando, el modelo financiero trata de representar a una realidad empresarial. Por lo tanto, para preparar un modelo financiero, tenemos que tener la cualidad suficiente, ¿no? La información confiable de poder representar con funciones, con algoritmos, ¿no? Una realidad empresarial, ¿no? E incluso con ese modelo podemos predecir de manera virtual, de manera, digamos, eh, con algún aplicativo que sea posible de, ver cuáles son los comportamientos futuros y eso qué resultado me va a dar en términos de rentabilidad y riesgo. Es decir, podemos crear una realidad virtual, ¿no? Entonces, el modelo financiero es un puente entre lo que podemos imaginar que va a ocurrir con el negocio en el futuro versus lo que realmente está pasando en una empresa. El modelo financiero no es la empresa en realidad, sino simplemente es una abstracción que lo utilizamos para hacer estudios, para hacer predicciones y afrontar y prepararnos para posibles cambios que se pueden dar en los próximos años, que de hecho se van a dar. El tema es cuánto nos va a impactar y qué cosa debemos hacer, ¿no? Nuestro modelo de aceptar o rechazar, que lo podemos ver aquí, nosotros decimos, dada una inversión, trabajamos las premisas, ¿no? Con las premisas elaboramos proyecciones, estructuramos el estado de resultados, luego el flujo de caja, hallamos ciertos criterios de rentabilidad y si los criterios, por ejemplo, valor presente neto igual o mayor que cero, tasa interna de retorno igual o mayor que el costo de oportunidad, beneficio-costo igual o mayor que 1, si esto se da, la inversión simplemente se acepta como rentable, como adecuada y se emprende el negocio. Caso contrario, cuando la rentabilidad en términos de valor presente neto es negativa, el rendimiento es menor que el mínimo que el dueño exige y el beneficio-costo es menor a la unidad, simplemente se rechaza la inversión, ¿no? Se rechaza o se deja para una oportunidad próxima para poderlo evaluar, ¿no? Estas evaluaciones de inversiones se hacen todos los años de manera permanente. Todos los años las empresas tienen un programa de inversiones y ese programa de inversiones se analiza, ¿no? De la mejor manera. Estarán en la cartera aquellos que pasan la prueba y son aceptables. Los que no pasan la prueba serán rechazadas totalmente o serán dejadas en suspenso para el próximo año volverlos a evaluar y luego tomar la decisión respectiva, ¿no? Recordemos que son 4 criterios. El cuarto criterio, el periodo de recupero del capital, es algo que está presente como indicador, pero normalmente se utiliza para ver cuál es el riesgo, para tener una primera percepción de cuál es el riesgo que tiene cada inversión o cada alternativa, ¿no? Cuanto más lejos sea el tiempo, cuanto más lejos del momento presente se dé el periodo de recupero de capital, la sensación de riesgo naturalmente es mayor. Entonces, una primera situación que las empresas se enfrentan es que teniendo 2 negocios, ¿no? Por ejemplo, el negocio A puede ser un negocio agrícola, el negocio B puede ser un negocio industrial, puede ser sembrar tomate, negocio A, esto puede ser producir pasta de tomate. Entonces, la primera interrogante es, ¿estos negocios los hago separados o los hago juntos, ¿no? Vale decir, creo una empresa que produzca pasta de tomate agrícola o otra empresa que utilice como insumos tomate y produzca pasta de tomate. Acá produzco tomate, acá produzco pasta de tomate. O pongo un negocio donde todo esté integrado, donde entran semillas, ¿no? Hago el sembrío, produzco el tomate pasa a la línea de producción industrial, ahí se transforma y sale como producto final pasta de tomate. ¿Cuál me conviene? Entonces, ¿cómo analizar esta dependencia?
esta dependencia se analiza viendo justamente con los flujos respectivos y la tasa de descuento, ¿no? Cuáles son los efectos de hacerlo separado o hacerlo de manera conjunta o integrada, ¿no? Entonces, este es un caso típico de que muchos negocios optan por la integración horizontal. Integración horizontal significa que comienzo a suministrarme de los recursos que yo necesito, y implica también de querer comercializar todo al mercado y no utilizar distribuidores o intermediarios, ¿no? Entonces, el método que utilizamos en la literatura se llama el método Consin, es decir, hacer un negocio separado, de manera independiente, sin considerar al otro negocio, o hacerlo considerando el otro negocio, vale decir, en forma integrada, en forma dependiente. Y vamos a ver que en este tipo de negocios, en este tipo de situaciones, la TIR prefiere reservarse, no interviene, no es un buen indicador. En cambio, el valor presente neto es la que da la talla, y para saber cuál es conveniente hacer negocios por separado o negocios de manera integrada, el BPN es el mejor indicador, y la regla es tomar aquella que tiene el mayor valor presente neto, ¿no? Esquemáticamente, complementando lo anterior, lo que tenemos como diagrama es que en el negocio A, por ejemplo, siguiendo con lo mencionado, si esto fuera un negocio agrícola, en el negocio A entran semillas, esta empresa produce tomate, y ese tomate lo vende al mercado, ¿no? Donde el mercado, uno de ellos es el negocio B, que compra tomate. Naturalmente comprará tomate de este negocio si le conviene en calidad de precio. Si no lo considera en el mercado, igual el negocio A puede vender al negocio B o a cualquier otro mercado. Es un tema de oferta y de demanda. El negocio B, como insumo, es tomate fresco, y como producto terminado es pasta de tomate. En cambio, el negocio integrado AB es que el insumo son semillas, y al interior, como si fuesen plantas o áreas o etapas, se va formando, ¿no? La parte agrícola, ¿no? Se cosecha de tomate, almacenamiento, pasa a la línea de producción, ¿no? Y hay una cocción, se va cocinando el tomate, y al final sale pasta de tomate. O sea, la empresa es responsable de toda la cadena, ¿no? Cuando hay una dependencia o hay una integración en el negocio. Este es el negocio agroindustrial. Este es el negocio agrícola, y este es el negocio industrial. Vamos a ver que en el medio, en el mercado, hay negocios agroindustriales, hay negocios agrícolas, ¿no? Hay negocios solamente industriales, ¿no? Entonces, los grupos, las empresas que están detrás de ello, naturalmente han evaluado en qué momento les conviene hacer de manera integrada, o en qué momento les conviene hacerlo en forma separada. Por ejemplo, vamos a ver aquí que tenemos, ¿no? Dos negocios que son independientes, vale decir que no hay una relación entre una y otra, ¿no? Cuyo flujo de caja del primer negocio es que vamos a invertir 1,000 soles para ganar 200, 600 y 800. En cambio, en el negocio B vamos a invertir un poco más, 2,000, para ganar 500, 1,000 y 1,800. Pero si estos negocios, que se pueden hacer de manera independiente, lo hiciéramos en forma integrada, el negocio AB va a requerir una inversión de 2,800 y beneficios de 800, 1,700, 2,800. Noten ustedes que la inversión total no es 3,000, sino es 2,800. Esto ocurre que cuando uno hace negocios separados, obviamente su infraestructura es separada, el local, las oficinas administrativas,
¿no? Las oficinas de almacenamiento son separados, porque son negocios independientes. En cambio, hacerlo en forma integrada, se comparten espacios, por lo tanto, hay un ahorro en la inversión. Igual pasa en los resultados. Ambos negocios generan una ganancia de 700, pero de manera integrada me generan más beneficio. ¿Y eso por qué? Porque igualmente los costos van a ser menores. Acá posiblemente yo necesite 2 contadores, necesite 2 especialistas en informática, porque son negocios que son independientes. En cambio aquí tendré un solo contador, tendré un solo gerente general, tendré un solo jefe de tecnología de información y comunicación, ¿no? Entonces, los flujos reflejan lo que uno obtiene en un negocio si lo hace de una manera integrada o conjunta. Pero, ¿qué sucede? Este negocio, que parece ser más eficiente, tiene un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque si aquí el tomate me sale mal, definitivamente el tomate forma parte de mi negocio y afecta a mi línea de producción de pasta de tomate. En cambio aquí, si el tomate sale mal, no es mi problema como negocio B, es problema del negocio A. Yo, negocio B, tengo en el mercado puedo conseguir tomate de mejor calidad y incluso a mejor precio. Por lo tanto, esa característica es que el costo de oportunidad es 12%, si estos negocios fueran independientes, pero si lo hago de una manera dependiente, el costo de oportunidad va a ser 14%. ¿Por qué? Porque hay una prima por riesgo. Esto puede ser 1 punto más, puede ser 2 puntos más, 3 puntos más, depende la percepción que tenga del riesgo, ¿no? Este fracaso, cuyo impacto va a ser más fuerte, lo voy a reflejar utilizando diferente tasa de descuento, ¿no? Entonces, esa es la metodología, ¿no? Comparar negocios de manera independiente, luego de manera integrada, donde la inversión y los costos van a ser diferentes, ¿no? No es una simple suma algebraica, y la actualización vamos a efectuarla utilizando diferentes valores de la tasa de descuento. A ver, vamos a ver qué nos dice el archivo en Excel. Estos son negocios independientes. Son negocios independientes. Y este es el negocio dependiente. Esta es una tasa de descuento, costo de oportunidad. Para negocios independientes, 12%, y para negocios dependientes, 14%. Esto por mayor prima de riesgo. Hay mayor riesgo, por lo tanto, hay que incorporar esa prima. Entonces, cuando hacemos negocios independientes, hallamos la TIR, negocio A rinde 22, negocio B rinde 24, y el negocio AB no tiene por qué rendir 46. Y eso lo hemos aprendido cuando veíamos la tasa de interés. Si el banco 1 me paga 2% y el banco 2 me paga 4%, no significa que estoy ganando 6%. Voy a ganar el promedio ponderado. Entonces, algo similar ocurre con los negocios. Si un negocio A
independiente me rinde 22% y el negocio B independiente me rinde 24%, el negocio AB, o sea, integrado, me puede rendir una tasa, me va a rendir una tasa diferente. En este caso, 32%. Entonces, como no hay forma de determinar el rendimiento, ¿no? Acá algunos podrían intentar hacer lo siguiente, ¿no? O sea, solamente para ilustrar, podemos hallar el promedio, ¿no? De 1000 por 22 más 2000 por 24. Y todo esto lo que estamos haciendo es hallar el promedio ponderado. O sea, el promedio ponderado es 23%. ¿No? Pero este promedio ponderado no es comparable con este 32%. Entonces la salida, ¿no? No es confiable utilizar la TIR. Entonces lo que hacemos es optar por el camino del valor presente neto. Entonces el valor presente neto del negocio A es 226, del negocio B es 525. Entonces ambos, estos sí podemos sumarlo porque son montos. Esto suma esta suma, sí es posible compararlo con este monto. Entonces, esa comparación que lo tenemos aquí, el negocio independiente, los negocios independientes en forma conjunta, los negocios independientes ya sumados, me dan una ganancia monetaria de 751. Pero el negocio integrado me sale dando 1.100 soles. Es decir, hacerlo integrado me genera mayor ganancia monetaria que hacerlo por separado. La representación real de esta metodología lo podemos ver, por ejemplo, qué ha pasado en la pandemia. En la pandemia, los casos, digamos, más sencillos que he visto cerca, dado la limitación para desplazarnos físicamente, es que el banco de crédito tenía, digamos, en una cuadra, pero tenía en una avenida, en un distrito, 3 agencias. Y tendría 3 agencias porque sumando le daba un monto. Pero por la crisis ha cerrado 2 agencias y se quedado con una. Y ocurre que esa una hoy le representa mayor valor que si estuviera operando las 3 juntas. ¿Por qué? Porque la condición, la situación, tal como está, digamos, el país por la pandemia, el valor económico de los 3 es menos que de uno que ha sido, que atiende las tres zonas. Pero cuando recuperemos la situación, cuando recuperemos el estatus similar al año 2018-19, el banco volverá a hacer su análisis y en ese momento verá que si solamente tiene un solo local atendiendo el equivalente a 3 zonas, ¿no? Obviamente
va a haber mucha congestión, los clientes se van a quejar, entonces de repente en ese momento mejor sería retomar a tener 3 agencias o de repente 4 agencias porque el valor económico va a ser mayor. O sea, esta comparación de dependencia o centralizar o ampliar mi cobertura va a ir variando en el tiempo según las condiciones que se van generando en el contexto y naturalmente el plan que tenga cada organización. Ok, ¿qué más tenemos? Otra situación interesante que se presenta en los negocios es cuando, por ejemplo, hay 2 negocios, pueden haber más, hay 2 negocios que son rentables. Por ejemplo, un negocio rentable podría ser poner un restaurante, otro negocio rentable podría ser poner un colegio. Ambos negocios son rentables, pero por alguna razón, si yo elijo el restaurante, ¿no?, ya no puedo implementar el colegio. Viceversa, si implemento el colegio, ya no puedo implementar el negocio del restaurante. Es decir, habiendo 2 negocios buenos, con rentabilidad evidente, ¿no?, atractivos, me veo en la necesidad de descartar uno de ellos. Es un concepto de exclusión que muchas veces se presenta en los negocios, ¿no? Una de las razones de por qué el empresario se encuentra en este dilema puede ser por un tema de espacio físico. Por ejemplo, si yo tengo un local que tiene capacidad, un local, digamos, de 100, 150 metros cuadrados, naturalmente solo me alcanza para hacer un negocio y no me permite para el otro. Puede ser por un tema legal. De repente, el ministerio que me autoriza a hacer colegio, ¿no?, no quiere que digamos, a 50 metros alrededor hayan restaurantes, por lo tanto me está obligando por una normativa legal que opte por uno o por otro. O puede ser por un problema de dinero. De repente poner un restaurante me cuesta 20,000 soles, poner un colegio me cuesta 30,000 soles, pero yo tengo solo 25,000 soles. Por lo tanto, no me alcanza para los 2. Tengo que elegir una, ¿no?, y lo poco que me pueda faltar, financiarlo, pero no puedo hacer ambos porque mis limitaciones son de tipo presupuestal, ¿no? Ok. Entonces, estas decisiones son muy usuales, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural que tengo problemas de espacio, es natural que tengo problemas legales que cumplir, es natural que tenga limitaciones de capital para invertir. Entonces, la metodología sigue siendo atractiva en función del valor presente neto, pero aquí surge un nuevo concepto de la TIR. No solo la TIR que conocemos, sino surge el concepto de la TIR marginal, en donde muchos empresarios entienden que es una ganancia monetaria, pero quieren complementar esa ganancia monetaria en términos de tasa de interés, ¿cuánto equivale? Entonces, si ustedes están en una situación que con el valor presente neto se sienten cómodos para elegir una u otra alternativa, el tema está resuelto, pero si tienen la imperiosa necesidad de además incorporar la TIR en su análisis, vamos a ver que la TIR hay que analizarlo al nivel de TIR marginal, ¿no? Y para ello tenemos estas 2 alternativas. Vamos a analizarla. Siempre cuando queremos evaluar inversiones, hay un retorno o rendimiento mínimo, que en este caso es 12%. Hay 2 alternativas que tienen el siguiente flujo de caja o flujo de efectivo.
La primera, ambos son convencionales, ambos flujos son convencionales. La primera vamos a invertir 10.000 y luego en el año 1 y 2 los ingresos son iguales a los costos, el flujo neto es 0. En el año 3 hay una ganancia importante. En la segunda alternativa, la inversión es por un monto mayor, 24.000. Hay ganancias interesantes, 8.000 y 20.000. Y queremos saber de estas dos, ¿cuál es la mejor alternativa? Ok. Ahí, por favor, trabajemos esta aplicación. Vamos a tomarnos unos 10 minutos. Tenemos la información que está planteada en la aplicación. Tenemos dos alternativas que tienen su flujo de caja, cada uno, y tenemos la tasa de descuento. Entonces, si calculamos la TIR de cada uno, ¿no? Encontramos que la TIR de la primera es casi 24%, de la segunda casi 20%. Entonces, si miráramos la TIR, la primera sería la más conveniente. Y aprovechamos aquí un poco para hacer una reflexión. Si la TIR, vamos a por un momento aquí redondear, si la TIR es 24%, no significa que en el año 1 vamos a ganar 24% de 10.000, que es la inversión. 24% en el año 2 de 10.000. Es decir, aquí 2.400. No es así. La TIR no funciona como que fuese un rendimiento de un depósito a plazo fijo, sino que la TIR es una tasa promedio, ¿no?, que resulta de esta aplicación. De hecho, lo que se hace aquí, notemos la fórmula, es hallar una tasa que haga posible que el valor presente neto de este flujo sea igual a 0. Entonces, cuando a un empresario le planteamos que la TIR es 24%, tenemos que ser conscientes que ese 24%, a pesar que se lee 24% anual, porque ese es el valor de la TIR, 23.9% anual, no significa que todos los años va a ganar ese porcentaje, sino que en promedio, durante los 3 años, este va a ser el rendimiento, y aquí igual, el promedio, durante 3 años, el rendimiento va a ser cerca de 20%. ¿No? Ok, si nosotros hallamos el flujo marginal, o sea, la diferencia, esto es 24, menos 10.000, o sea, si a la segunda alternativa le restamos la primera, vamos a encontrar esta serie, y esta serie, ¿no?, tiene la misma figura que el flujo de caja que conocemos, es decir, hay una inversión marginal adicional y hay una ganancia adicional, una ganancia marginal, una ganancia acá 1.000 soles más con respecto a la primera, y este flujo, al tener la característica de un flujo de inversión, tiene su TIR. Y esta TIR ya no es propiamente la TIR. La TIR es el rendimiento de cada alternativa. En cambio, la TIR marginal es el rendimiento de una alternativa en comparación con otra alternativa, ¿no? Para entender este concepto, encontramos en la literatura lo siguiente. Hallamos el valor presente neto de la primera, 3.000,
hallamos de la segunda, 3.700, y el valor presente neto resulta ser la mejor alternativa. Y aquí se presenta una primera contradicción, cosa que no debe ocurrir. ¿Cuál es la contradicción? Que con el valor presente neto, la mejor alternativa es la segunda, pero con la TIR, la mejor alternativa es la primera. Entonces, en los negocios, cuando tomemos una decisión, si un negocio es bueno con el BPN, tiene que ser bueno con la TIR. Pues esa consideración, permítanme regresar aquí. Esa consideración o esa regla, ¿no? De que si es bueno con el BPN, es bueno con la TIR, ¿no? Es que esta regla se aplica solamente cuando hay una sola alternativa. El caso que estamos viendo son dos alternativas. Y si siendo dos o más alternativas, estas son independientes, lo que estamos viendo no son independientes, sino que hay una relación de exclusión, tienen la misma vida útil y no hay problemas de dinero para invertir. O sea, esta regla tiene su secreto. O sea, no se aplica en todos los casos. Se aplica solo, y permítanme reiterar, cuando estamos frente a una sola inversión o estamos ante una cartera de dos o más alternativas, dos o más proyectos, pero estos dos o más proyectos, para fines de comparación, tienen simultáneamente tres características. Primera, no hay dependencia entre ellos. Segunda, duran lo mismo. Y tercero, no tengo problema de limitación de capital. Entonces, en este caso, lo que estamos analizando es que hay una exclusión. Vale decir, son dos alternativas que se van a excluir. Por lo tanto, vamos a encontrar, y es usual ello, vamos a encontrar que con el BPN resulta siendo mejor la segunda, pero con la TIR resulta siendo mejor la primera. Entonces, en este escenario, los analistas nos sugieren concentrarnos solo con el BPN. Pero, como ustedes comprenderán, si yo digo que mejor es la segunda porque tiene mayor BPN, ya salió a escena que la primera tiene mayor TIR. Entonces, ¿cómo salimos de esa contradicción? Que es natural, ¿no? Para ello, hacemos una simulación. Vamos a colocar aquí, en esta fila, valores de la tasa de descuento. Diferentes valores de la tasa de descuento, ¿no? Y para cada alternativa, vamos a hallar su valor presente neto y también el valor presente neto del flujo marginal. Este es el BPN. Ingeniero, disculpa, creo que no se ve el Excel que está, o no está proyectando. Disculpe, algo ha pasado. Un ratito. Vamos a ver. Disculpen, algo ha pasado. ¿Ahora se ve? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, todo lo que estábamos comentando, disculpen, es que utilizando el criterio del valor presente neto, la mejor alternativa resulta ser la segunda, pero utilizando como criterio la TIR, la primera
resulta ser la mejor. Entonces, cuando son negocios excluyentes, en general cuando son negocios que no son independientes, esta contradicción se va a dar. La solución académica es quedarnos con el BPN y punto, ¿no? La mejor solución es la segunda. Pero en los negocios hay empresarios, hay analistas que dicen, pero yo quiero ver la TIR. Y cuando ven esta figura dicen, pero no puedo creer que esta es la mejor porque rinde 24, este rinde 20, que yo le diga que no, la mejor es la segunda. Entonces, para aclarar esta contradicción, que repito, es usual, cuando dos negocios no son independientes, esta contradicción se puede dar, en este caso se da. Entonces, la forma de superar este impasse es haciendo una simulación. Y vamos a simular para diferentes tasas de descuento. Vamos a simular el valor presente neto de la primera alternativa y de la segunda, y también el valor presente neto del flujo marginal. El flujo marginal es la diferencia de flujos, ¿no? Si ustedes restan 12.000 menos 3.000, nos sale 3.000, ¿no? Es el flujo marginal, ¿no? Entonces, ¿qué notamos? Por la fórmula que tiene, recuerden que el valor presente es igual al valor futuro entre 1 más la tasa a la potencia n. Por la forma que tiene, el valor presente cuanto más grande sea la tasa de descuento, esta I, menor va a ser el valor presente. Entonces, eso se da tanto para la primera como para la segunda y obviamente para el flujo marginal. Pero, ¿qué pasa si nosotros seguimos analizando? Cuando la tasa de descuento toma el valor de 13.2, este flujo marginal se volvió 0. Se venía siendo positivo, baja, va disminuyendo, se hace 0, se vuelve negativo y cada vez más negativo. En cambio, la primera, con 23%, se hace negativo, 0, perdón, positivo, positivo, llega a 0, luego va bajando. Y la segunda alternativa, al 19,5, se vuelve 0. Entonces, ¿qué está pasando? Si vemos gráficamente, ¿qué está pasando? Vamos a reducir esto. Entonces, ¿qué está pasando? La curva en azul es la primera alternativa y la curva en rojo es la segunda alternativa. Entonces, la primera alternativa, primero es positivo, es una zona positiva, positiva. Al 23% se hace 0 el BPN, ahí está la TIR. En cambio, la segunda alternativa es positivo y al 20% se hace 19.5 se hace negativo. Y este diferencial, la zona entre el rojo y el azul, es positivo. Conforme la tasa de descuento va aumentando, esa brecha se va acortando, se hace 0 y luego se vuelve negativo. Y justo donde se cortan, bajamos una perpendicular y aparece 13.2. O sea, la TIR marginal es una especie de punto de indiferencia. Punto de indiferencia entre la primera y la segunda alternativa. Entonces, si nosotros ubicamos en este diagrama el costo de oportunidad, que es 12%, ocurre que si levantamos una vertical con 12%, entonces la mejor alternativa es la que está en rojo, la segunda, porque es mayor que la que está en azul.
Pero si miramos la TIR, ocurre que la TIR marginal es mayor a 12. Y la TIR marginal es la comparación de la segunda alternativa con respecto a la primera. Entonces, si la TIR marginal supera el costo de oportunidad, se va a dar la consistencia. Es decir, la comparación no es con el BPN, con la TIR, sino BPN con la TIR marginal. Por lo tanto, el BPN y la TIR marginal deben dar la misma solución, ¿no? Esta es una particularidad muy usual en las empresas. Repito, dos alternativas o más, ambas rentables, en este caso ambas rinden más que de 12%, ambas pueden ser, una de ellas puede ser descartada, ya sea por un tema físico, espacio físico, puede ser por un tema, digamos, legal, no me permiten invertir, digamos, en ciertos rubros o en ciertas condiciones. Por ejemplo, las empresas que distribuyen o venden electricidad no pueden invertir en grandes volúmenes en producción de energía, viceversa, o porque simplemente varios proyectos, dos proyectos requieren un capital mayor a la que uno dispone, por lo tanto tiene que hacer la exclusión, ¿no? Entonces, en resumen, si tienen ustedes la oportunidad de tener esta situación, con el BPN están tomando la mejor decisión, pero si quieren tener la seguridad que la TIR es un buen indicador, no usen la TIR, sino usen la TIR marginal, y esta TIR marginal tiene que ser mayor que 12% en este caso. Ok, ¿qué otra situación tenemos? Otro tema que se presenta cuando queremos optimizar portafolio es que pueden haber negocios cuyo horizonte de proyección es 5 años, pero otros, su horizonte de proyección es 10 años, ¿no? 5 años puede ser, por ejemplo, poner un negocio metal mecánico en un local alquilado a 5 años, o un negocio a 10 años podría ser, por ejemplo, poner una central de una empresa de mantenimiento cuyos equipos principales tienen una duración mínima de 10 años. Entonces, la rentabilidad se calcula para ese horizonte de la vida física del activo o del activo más importante. En cambio, en el negocio A, la lógica es calcular si el negocio es rentable mientras dure el alquiler del local, ¿no? Entonces, si uno ve por criterio, por sentido común, yo no podría comparar un negocio que dura 5 años con otro negocio que dura 10 años, porque hay 5 años de diferencia. Entonces hay que hacer algo para hacerlo comparable. Y la metodología más utilizada, ustedes cuando revisen la bibliografía van a ver diferentes métodos, cada uno tiene sus propios defensores, detractores. El método más utilizado es buscar un horizonte, un plazo que sea común, igual para ambos, ¿no? Y ese método es el mínimo común múltiplo. Entonces, simplemente lo que se hace es se repite el flujo de caja, tantas veces sea necesario, y se calcula un nuevo valor presente, que para diferenciar del BPN que nosotros conocemos, se le llama valor presente neto equivalente, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos evaluar estos dos negocios con un costo de oportunidad del 15%. La primera tiene una duración de 3 años, la segunda 2 años, ¿no? Podríamos decir que un año no marca la diferencia, pero como metodología, si la segunda fuera por 20 años y la tercera fuera por 30 años, ya notamos la diferencia, ¿no? Entonces, aunque sea un año, es importante hacer una comparación. A ver, veamos cómo abordamos este tema.
12.3. ¿Dónde está el archivo? Ok, acá lo tenemos. Entonces, acá lo que tenemos es un flujo, donde está el 15%, están las alternativas, ¿no? Hallamos el BPN. No tiene sentido hallar la TIR, porque la TIR, la tasa interna de retorno, no son comparables. En cambio, el BPN es comparable porque son monedas. Entonces, para primera alternativa hallamos valor presente neto, que es 16.000. Para la segunda, 14.000. La primera sería mayor, pero tiene 3 años de duración. En cambio, la segunda es 14.000 y tiene solamente 2 años, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3 y 6, el mínimo común múltiplo, entre 3 y 6, pero entre 3 y 2, 3 y 2 es 6, y lo que hacemos es repetir el flujo durante 6 años, que es el horizonte común. La alternativa, la primera vez, tiene esta duración. Son 3 años. Y la segunda empieza aquí, 0, 1, 2, 3. Es decir, la primera alternativa se repite 2 veces. Y la segunda alternativa, esta es la primera vez, esta es la segunda vez, 0, 1 y 2, y esto es 0, 1 y 2. Es decir, la primera alternativa lo estamos repitiendo 2 veces, perdón, una vez más. La segunda alternativa lo estamos repitiendo 2 veces más. Es el método que más se utiliza. Naturalmente tiene sus detractores. Por ejemplo, el repetir la inversión, en este caso 2 veces, es aceptar que la tecnología no ha variado, ¿no? La inversión inicial fue 20.000 soles. Después de 3 años, voy a invertir igual 20.000 soles. Es pensar que en ese año la tecnología no ha habido cambio, ¿no? Sabemos que gracias a la tecnología, muchos bienes, por ejemplo, máquinas de comunicaciones, de software, ¿no? Algunos aplicativos, conforme pasa el tiempo, su costo va disminuyendo, pero los defensores dicen, ok, es posible, pero el criterio más conservador es asumir que voy a gastar lo mismo, y por eso que defienden esta metodología, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos llegado? Al hacer la simulación de cómo se repite en el tiempo, hemos generado un flujo de caja. Pero este flujo de caja tiene la particularidad que estos montos no son ingreso menos egreso, sino son valores presentes netos. Son valores presentes netos que se han colocado en la fecha que corresponde. Entonces, estos valores lo actualizamos, estos valores lo actualizamos como si fuese cualquier flujo de caja. Entonces, a esa actualización se le llama
valor presente neto equivalente. La palabra equivalente aquí simplemente significa que hemos actualizado flujos de valores que corresponden al valor presente neto y elegimos naturalmente aquella que tenga el mayor BP. Ok. Ahora permítanme, por favor, acerca de la quinta práctica. ¿Está su delegada, por favor? Sí, ingeniero. ¿Cuál es la propuesta? ¿Coordinaron algo? No, aún no hemos coordinado. Estábamos esperando para el día de hoy. Supongo que las opciones van a ser las mismas, ¿verdad, ingeniero? Exposición o dar una prueba, o tiene otra opción. Pero, ¿cuándo empiezan los exámenes? Los exámenes comienzan el 25. O sea, solamente tenemos la próxima semana. Exacto. Ok, usted digan, ¿hacemos una prueba, dejamos un trabajo? ¿Le parece bien si hago el día de hoy un formulario y le comento al formulario, le comento más tardar a las 11 la respuesta que se obtiene del formulario? Entonces hoy día ustedes me proponen y según eso ya fijamos la fecha y la hora. Ya, está bien, ingeniero. Ok. ¿Prefiere que sea dentro del horario de clase o usted prefiere que sea fuera del horario de clase? Lo que ustedes Considerando dispongan. los temas y el No, tiempo. lo que ustedes dispongan. Ya, está bien, muchas gracias, ingeniero. Pero tiene que ser la Entonces, próxima semana, porque ya es la última semana. claro. Ya, Ok, yo le comento, ingeniero. listo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias.